¿Qué clase de persona sacrificaría a todos los que la amaron solo para no aceptar que es humana? Esa es la verdadera pregunta detrás de Griffith, porque Berserk nunca trató simplemente sobre monstruos, demonios o guerras. Trató sobre algo mucho más incómodo: el terror de sentirse débil, el terror de aceptar que necesitamos a otros, y el miedo enfermizo de descubrir que debajo de toda la grandeza que construimos sobre nosotros mismos, puede existir un vacío imposible de llenar. Y probablemente por eso, Griffith sigue siendo uno de los personajes más devastadores jamás escritos, porque su caída no comienza cuando se convierte en Femto, comienza mucho antes. Comienza lentamente, casi en silencio, mientras intenta convencerse de que nació para ser alguien superior al resto del mundo. Durante gran parte de Berserk, Griffith parece perfecto, hermoso, inteligente, elegante, un líder capaz de darle esperanza a personas condenadas a morir en un mundo cubierto de barro, sangre y cadáveres. Todos lo admiran, todos creen en él, y lo más perturbador es que nosotros también alcanzamos a entender por qué. Pero debajo de toda esa perfección, siempre hubo algo profundamente roto. Porque Griffith nunca quiso un reino solamente por ambición. Lo quería porque no soportaba la idea de ser insignificante. Y cuando una persona convierte toda su identidad en la necesidad desesperada de sentirse extraordinaria, lentamente comienza a destruir todo aquello que la conecta con otros seres humanos. Y ahí comienza realmente la tragedia de Berserk. La historia de un hombre que deseó tanto escapar de su propia fragilidad que terminó convirtiéndose en algo incapaz de sentir humanidad. Hay algo profundamente frío en Griffith desde el inicio. No importa cuánto sonría, cuántas veces inspire esperanza, o cuántos soldados estén dispuestos a morir por él, siempre existe una distancia emocional imposible de ignorar, como si estuviera observando el mundo desde un lugar distinto al resto de las personas. Y psicológicamente, eso resulta muy importante, porque Griffith no parece construir su identidad desde lo humano, sino desde la grandeza. Toda su existencia gira alrededor de una necesidad obsesiva de convertirse en alguien extraordinario. No busca un reino solamente porque lo desee, lo necesita para sostener la imagen que tiene de sí mismo. Y ahí aparece una de las partes más trágicas del personaje. Griffith parece incapaz de sentirse valioso simplemente por existir. Su autoestima depende completamente de la admiración, del poder y de la sensación de estar por encima de los demás. Y cuando una persona construye su identidad únicamente alrededor de una idea grandiosa de sí misma, comienza lentamente a perder la capacidad de relacionarse con otros desde la igualdad. Por eso Griffith inspira tanto, pero conecta tan poco. La banda del halcón lo ama casi como si fuera una figura divina, pero él jamás termina de pertenecer emocionalmente al grupo. Existe afecto, sí, pero siempre subordinado a algo más grande, el sueño. Y eso puede verse claramente en la forma en que entiende las relaciones humanas. Griffith no se acerca a las personas desde la vulnerabilidad o la necesidad emocional sana. Se acerca desde el control, desde la utilidad simbólica que otros tienen dentro de su mundo. Incluso la frase «ahora me perteneces», cuando derrota a Guts, revela algo extremadamente oscuro sobre su psicología. Griffith no intenta construir un vínculo, intenta poseerlo, porque para alguien tan obsesionado con el control emocional, perder a una persona importante significa enfrentarse a una sensación insoportable de fragilidad. Y quizás por eso, Guts termina convirtiéndose en la mayor herida psicológica de toda su vida. Porque Guts representa algo que Griffith jamás había experimentado realmente. Alguien capaz de acercarse emocionalmente a él, sin dejar de tener voluntad propia. Guts no lo idolatra completamente, no gira ciegamente a su alrededor, lo desafía, lo cuestiona, y sin darse cuenta, rompe la estructura emocional que Griffith había construido durante años para protegerse de cualquier vulnerabilidad. Ahí, Berserk muestra algo profundamente humano y cruel. Griffith comienza a necesitar emocionalmente a alguien por primera vez, pero no sabe cómo manejarlo, porque toda su vida reprimió cualquier emoción que pudiera hacerlo sentir dependiente o débil. Griffith necesita sentirse superior para mantener estable su identidad. Por eso, cuando Guts decide abandonar la banda del halcón, la reacción de Griffith no es solamente tristeza, es un colapso psicológico. La pelea entre ambos resulta devastadora precisamente por eso. Mientras Guts pelea para encontrar su propia identidad y dejar de vivir bajo el sueño de otro hombre, Griffith pelea desesperadamente
para no perder el control sobre alguien que emocionalmente ya no puede dejar ir, pero pierde. Y no pierde solamente un duelo, pierde la ilusión de superioridad emocional que sostuvo durante toda su vida. Y ahí ocurre algo brutalmente humano. Por primera vez, Griffith descubre que existe alguien capaz de abandonarlo. El rostro vacío que deja después de ver a Woods marcharse no transmite rabia, transmite derrumbe, como si acabara de descubrir una herida dentro de sí mismo que nunca había querido mirar. Y entonces comienza su caída definitiva, porque Griffith intenta recuperar desesperadamente la sensación de control que acaba de perder acostándose con Charlotte. Pero esa escena no transmite deseo, transmite desesperación emocional. Durante años, Griffith creyó que podía dominar cualquier situación mientras siguiera avanzando hacia su sueño, pero Woods le demuestra algo insoportable para alguien como él. Existen heridas emocionales que el poder no puede controlar. Entonces, todo comienza a destruirse. El arresto y la tortura no solamente destruyen su cuerpo, destruyen la imagen idealizada que Griffith tenía sobre sí mismo. Y probablemente ahí aparece el aspecto psicológico más aterrador del personaje. Griffith jamás construyó una identidad fuera de la grandeza. Sin belleza, sin poder y sin la posibilidad de alcanzar su sueño, siente que ya no queda nada de valor dentro de él. Por eso la tortura resulta tan devastadora emocionalmente, porque lo obliga a enfrentarse justamente a aquello que más temía, la inutilidad, la dependencia y la fragilidad humana. Y cuando finalmente es rescatado, Berserk ya no muestra a un hombre, muestra a alguien completamente quebrado por dentro. La escena del carruaje resulta casi insoportable, precisamente porque Griffith entiende que el mundo siguió avanzando, mientras él desaparecía lentamente en aquella prisión. Woods y Casca continúan vivos. La banda del halcón aún intenta protegerlo, pero Griffith ya no puede verse a sí mismo como la figura grandiosa que alguna vez fue, y para alguien cuya identidad entera dependía de sentirse especial, eso equivale prácticamente a una muerte psicológica. Por eso, el eclipse funciona como algo mucho más profundo que una simple transformación demoníaca. El eclipse representa el instante exacto en que Griffith decide destruir completamente su humanidad antes que aceptar su propia fragilidad. Porque cuando la mano de Dios aparece frente a él, no le ofrece solamente poder, le ofrece escapar del dolor de seguir siendo humano, le ofrece abandonar la culpa, la humillación, el miedo y la dependencia emocional que destruyeron su mente después de perderlo todo. Y Griffith acepta, porque en el fondo jamás soportó la idea de vivir siendo alguien roto. Y ahí, Berserk se vuelve completamente despiadado, porque Griffith sacrifica a la banda del halcón sabiendo perfectamente quiénes son esas personas. Sabe cuánto lo amaron, sabe cuánto sufrieron por él, y aún así los entrega para ser despedazados de las formas más brutales imaginables. Los gritos, los cuerpos mutilados, la desesperación absoluta. Todo ocurre mientras Griffith observa cómo cada vínculo humano que alguna vez tuvo es destruido para alimentar el nacimiento de Femto. Y luego ocurre la escena más cruel de toda la serie, el abuso de Casca frente a Guts, porque ahí Griffith transforma definitivamente su dolor emocional en monstruosidad absoluta. Lo que hace no nace solamente de la violencia o el deseo, nace de la necesidad enfermiza de destruir aquello que alguna vez lo hizo sentir vulnerable. Guts representó dependencia emocional, abandono y debilidad, y Femto convierte todo eso en humillación y dominio absoluto. La mirada de Griffith durante esa escena resulta aterradora, precisamente porque ya no queda nada humano dentro de él. Ya no existe culpa, ya no existe amor, ya no existe dolor. Lo único que permanece es una entidad vacía que necesitó destruir a cada persona que lo amó para no volver a sentirse débil jamás. Y quizás ahí se encuentra la verdadera tragedia de Berserk, no en el nacimiento de un demonio, sino en observar cómo un ser humano destruye lentamente toda su capacidad de amar para escapar del miedo insoportable de sentirse roto. Quizás lo más devastador de Griffith es que consiguió exactamente aquello que siempre quiso: poder, grandeza, un reino, la sensación de estar por encima del resto del mundo. Pero para alcanzar ese lugar, tuvo que destruir absolutamente todo lo que lo conectaba con otros seres humanos. Y ahí, Berserk
deja una de las reflexiones más crueles de toda la ficción. Cuando una persona convierte su necesidad de ser especial en el centro absoluto de su identidad, tarde o temprano comienza a sacrificar todo lo demás: la empatía, los vínculos, la capacidad de amar sin controlar, porque aceptar el amor verdadero implica aceptar también vulnerabilidad, dependencia y la posibilidad de ser herido. Y Griffith jamás soportó esa idea. Toda su vida fue una lucha desesperada contra la fragilidad humana, contra el miedo de sentirse insignificante, contra el dolor de necesitar a otros, contra la posibilidad de descubrir que debajo de toda su perfección existía alguien roto, vacío y profundamente solo. Y quizás por eso el final de Griffith resulta tan trágico, porque al final sí logró escapar de su humanidad, pero únicamente convirtiéndose en algo incapaz de sentirla. Y probablemente esa sea la pregunta más incómoda que deja Berserk después de todo el horror. ¿Vale la pena tocar el cielo? Si para llegar ahí tienes que destruir cada parte de ti que te hacía humano. ¿Y tú qué piensas? ¿Griffith siempre fue un monstruo? ¿O el miedo a sentirse débil terminó destruyendo su humanidad? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estos análisis psicológicos oscuros, suscríbete a Psique Maligna.